Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva jornada de Fundación Cáncer Vida, que en esta oportunidad vamos a hacerlo en conjunto con Maxi Vida, que amigos de muchos años ya en estas líderes, pero que ellos son los expertos en el área de lo que vamos a conversar hoy día. Y nos corresponde el estado actual de la leucemia mieloide crónica en el sistema de salud chileno. Para esto hemos invitado a algunos expertos, como ya les anticipé, también representantes de Maxi Vida, en particular a la doctora María Soledad Undurraga, hematóloga del Hospital Salvador, a la doctora Beatriz Heyerman, médico cirujano de la Universidad de Chile y especialista en salud pública, y también al señor Felipe Tapia, director de la agrupación Maxi Vida, que nos hablará del camino del paciente de leucemia mieloide crónica. Queremos agradecer, por supuesto, a Novartis, que hace posible que podamos transmitir esto en paralelo en distintas plataformas. Estamos haciéndolo a través de un landing que nos están mirando también algunas personas que se conectaron a la página de Centrum TV. Estamos también transmitiendo a través del canal de Facebook de la Fundación Cáncer Vida y también a través de la plataforma de Patreon. Y por supuesto también vinculados a toda la agrupación Maxi Vida que se está sumando y acompañándonos en esta jornada tan interesante. Además, en esta semana que conmemora las leucemias a nivel mundial. Así que, sin más, y dándoles las gracias, por supuesto, a nuestros expertos invitados del día de hoy, quiero dejar con ustedes a la doctora María Soledad Undurraga, hematóloga, como dije, del Hospital Salvador, con el tema ¿Cómo se trata hoy la leucemia mieloide crónica en Chile? Querida Soledad, muchísimas gracias, gusto de verte. Gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Novartis por darnos esta posibilidad. Quiero compartir mi pantalla y me van a perdonar si en algún momento me pongo a toser porque aquí están todos resfriados. Se ve, dale nomás. Perfecto. Ya. Bueno, antes de decir cómo se trata exactamente la leucemia mieloide crónica hoy en Chile, en el fondo se trata como prácticamente en todas partes del mundo. Y me parece que es pertinente y muy adecuado hacer un recordatorio, sobre todo en algunos puntos que son más o menos importantes de recalcar. El temario, digamos, es una generalidad, algo sobre el tratamiento, nuevas moléculas y datos locales, y después algunas recomendaciones y conclusiones. Bueno, ustedes todos saben ya que el año 73 la doctora Rowley pudo determinar que el cromosoma Filadelfia correspondía a una traslocación entre el cromosoma 9 y 22, y esto era lo que provocaba, que estaba directamente relacionado con la leucemia mieloide crónica, que fue la primera enfermedad que se relacionó una alteración genética con una patología oncológica. Y en el año 86, este cromosoma Filadelfia se pudo determinar molecularmente que es un oncogen, que es el gen BCR-ABL, que es en el fondo la formación entre el cromosoma 9 y 22 que produce un gen quimérico, es decir, que no existe en la naturaleza, y que este gen quimérico codifica a una proteína quimérica también que forma parte de 2 cromosomas, y esta proteína quimérica codifica, es una proteína de fusión que tiene actividad tirosina quinasa. Y la actividad tirosina quinasa es lo que le da la ventaja proliferativa a esta enfermedad. ¿Cuáles son los pilares del diagnóstico? Bueno, siempre la anamnesis. Sin embargo, aquí los síntomas son inespecíficos, por lo tanto hay que recalcar la importancia del examen anual. El examen anual o semestral según la edad del paciente o según el tipo de paciente. Y en el hemograma van a aparecer los primeros signos de esta enfermedad. Y esto es lo importante, antes de que en el examen físico logremos detectar la presencia del vaso agrandado, es decir, la esplenomegalia. Ojalá esto no esté en el examen físico, porque la esplenomegalia ya se relaciona con un tiempo de evolución de la enfermedad. Y como es silenciosa, porque en el fondo
los síntomas van apareciendo de acuerdo a la masa tumoral, ¿ya? Y a medida que más masa, más síntomas. Y en los estadios iniciales no hay síntomas porque el hemograma está prácticamente normal, que puede aparecer solamente con los glóbulos blancos un poquito elevados y las plaquetas elevadas y nada más, sin anemia. Entonces el hemograma es nuestro pilar. Aquí, como ustedes ven en esta imagen, este es un hemograma de un paciente que tiene muchos glóbulos blancos, que ya lleva un tiempo de enfermedad. Y el mielograma que se ve más o menos igual, y que es muy importante poder tener el mielograma, porque esto nos va a permitir varias cosas distintas, aparte de mirar y entender que la médula está completamente invadida por estas células, que parecen todas normales, pero que su genoma está alterado. Y molecularmente también podemos hacer el diagnóstico inicial. Esto es importante decirlo, que en cualquier parte de Chile pueden tomar una muestra de sangre en un laboratorio y enviarlo a algún centro de referencia según el paciente. Y con eso, si tienen la sospecha de una leucemia amiloide crónica, con este estudio molecular van a tener inmediatamente el diagnóstico y con eso van a poder referir al paciente donde corresponda. La citogenética es fundamental al diagnóstico y esto generalmente lo pide o lo hace el mismo hematólogo. La citogenética es muy importante porque puede determinar un estadio más avanzado de la enfermedad y que hay que tomar otras medidas. Como les decía, las características clínicas dependerán del momento del diagnóstico, ¿ya? Lo más importante es sospechar, ¿ya? Es decir, que el médico a nivel de la atención primaria, el médico internista, el médico general, estén atentos a sospechar esto en cualquier paciente que tenga un hemograma en el cual hay un poquito más de glóbulos blancos, generalmente hay muchas plaquetas, que es a veces la primera manifestación, y entonces al seguirlo en tiempo corto se da cuenta que esto persiste, por lo tanto sospecha y solicita los exámenes correspondientes o deriva al paciente. Por eso que lo más importante es que el 50% del diagnóstico se hace en el examen de rutina, y ojalá que esto aumente. Y afortunadamente el 85% de los pacientes que se diagnostican están en fase crónica. Como decía, los síntomas son inespecíficos y la esplenomegalia generalmente indica que la enfermedad está más avanzada, hay más masa tumoral. Esto es un poquito la historia de lo que ha sido la leucemia amiloide crónica con la sobrevida global en el tiempo, en el cual en la época en que la evolución era natural, no pasaba la evolución, digamos, la natural de una media de 3 años de evolución natural en la enfermedad. Después apareció la hidroxiurea, y primero el busulfán, después la hidroxiurea, pero el busulfán no alteraba el ritmo normal de la enfermedad y la hidroxiurea prácticamente muy poco. Recién en la época del interferón empezó a haber alguna diferencia de sobrevida con este tratamiento. Luego se añadió el trasplante de médula, que aunque hoy día no está en primera línea, sí sigue siendo una opción. Y finalmente, el año 2000, que aparecieron los inhibidores de tirosina quinasa, que cambiaron definitivamente esta enfermedad. Bueno, los factores pronósticos al diagnóstico dependen de la masa tumoral, dijimos, y la masa tumoral depende del tiempo de evolución antes del diagnóstico. Por eso es que es importante lo que he recalcado con respecto a la sospecha del diagnóstico. Se han hecho muchos índices pronósticos. El primero fue el SOCAL en 1980, en relacionado con el tratamiento con la hidroxiurea. El Hasford nació a raíz del interferón, y después, cuando ya aparecieron los inhibidores de tirosina quinasa, aparecieron el Leutos y finalmente el ELTS, que estos índices pronósticos ayudan en el fondo
tienen que ver con la masa tumoral, y por eso que son pronósticos. Relacionan mucho la masa tumoral y la edad. Pero, si ustedes ven aquí, en el estudio IRIS, que fue el estudio pivotal que lanzó el imatinib, hay una diferencia una tendencia, digamos, una diferencia de sobrevida de acuerdo a SOCAL bajo, mediano o alto. Es decir, sí marca la masa tumoral al diagnóstico, marca la diferencia en el seguimiento. Y el objetivo del tratamiento inicialmente fue prevenir la progresión y sigue siendo un pilar fundamental, porque se sabe que después de que empieza la progresión, ¿ya?, pacientes que empezaron a progresar y que no fueron capaces de detener la enfermedad con los inhibidores, prácticamente a los 12 meses ya la mitad de ellos habían fallecido. Es decir, es importante detener la progresión. Y afortunadamente, con el advenimiento de todos estos inhibidores de tirosina quinasa, partiendo por el imatinib, hoy en día esta enfermedad se ha transformado en una enfermedad crónica y la sobrevida global se ha igualado a la expectativa de vida de la población general a la edad que le corresponde. Es decir, esto es algo, un hito muy, muy importante que nos ha llevado a aumentar notablemente la prevalencia de esta enfermedad. El trasplante alogénico, como les decía, es una opción en segunda pata, pero no segunda línea directamente, sino que después y probar los inhibidores de tirosina quinasa, y dependiendo del paciente, y sobre todo si es joven, entonces el trasplante es una opción para él. Pero lo importante es que a medida que el paciente está en fase crónica o está en remisión citogenética o remisión molecular, mientras mejor sea la remisión, mejor posibilidades de éxito con el trasplante alogénico. Y hoy en día también está el trasplante haploidéntico. Cualquiera de las otras etapas, en fase acelerada o crisis blástica, la sobrevida realmente es muy, muy pobre. Por lo tanto, hay que evitar llegar a esas etapas, y si es que el paciente necesita trasplantarse, ojalá mantenerlo en la mínima remisión que se pueda, disminución del Filadelfia, remisión citogenética, ojalá remisión molecular, en algunos casos de pacientes que por toxicidad no pueden seguir recibiendo el medicamento. ¿Cómo se elige el tratamiento inicial hoy en día? Bueno, depende primero que nada del objetivo de vida de ese paciente. El objetivo que nosotros tenemos también con el paciente de qué es lo que pretendemos con él. Que él se convierta en un enfermo crónico y esta sea una enfermedad crónica de alto costo y siempre con efectos adversos. O lograr una remisión libre de tratamiento, que es como el objetivo más importante hoy en día, pero que no es para todos. También depende de la edad y el estado funcional, porque los inhibidores vamos a ver que tienen distintos efectos adversos, por lo tanto, hay pacientes que por su edad o por su estado funcional, sus comorbilidades, hay que ser lo menos dañino posible y usar los inhibidores que menos daño le produzcan. Con respecto a la remisión libre de tratamiento, se ha visto que en promedio, todos los estudios iniciales, alrededor de un 50% de los pacientes lograban éxito en detener tratamiento y quedar en remisión. Sin embargo, lo que se ha visto a través de los años es que a medida de que más tiempo, más bajo el SOCAL, es decir, menos masa tumoral, más tiempo con inhibidores de tirosina quinasa, da lo mismo cuál, ¿ya? Y más tiempo en remisión molecular profunda, mucho más probabilidades de tener un éxito en la remisión libre de tratamiento, como se ve en esta escala, que pacientes
que tenían zócal bajo versus los que tenían otro zócal o otras alteraciones. Y con más de 5 años de tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa, en este caso el imatinib, había una diferencia significativa en la respuesta de la remisión libre a tratamiento. Hoy en día tenemos disponibles en Chile todos estos inhibidores, el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, bosutinib y ponatinib. En el mismo orden, digamos, que fueron aprobados por la FDA y que también fueron aprobados en Chile. Todos generalmente partieron, como todos los tratamientos nuevos, como segunda línea de tratamiento y finalmente después se aprobó y se demostró en estudios pivotales que la pertinencia como partir con mi primera línea con cualquiera de los 4 primeros. El ponatinib por su toxicidad y porque tiene un nicho específico, en general no está aprobado, todavía no está aprobado en primera línea, siempre en segunda o tercera. Y lo que les decía es que la elección del tratamiento tiene mucho que ver también con las comorbilidades del paciente, porque cada uno de estos inhibidores tiene un distinto perfil de eventos adversos, ¿ya? Y además del perfil de evento, algunos tienen más posibilidades de evento que otros. Como ustedes ven, el ponatinib es el que tiene mayor cantidad de eventos adversos y toxicidad, el nilotinib también, y así vamos disminuyendo con respecto a el bosutinib también tiene un nicho importante y el bosutinib tiene menos efecto cardiovascular que los otros, el que menos efecto cardiovascular tiene, por lo cual se hace una molécula importante que puede usarse en primera línea con pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Lo hemos usado menos porque el bosutinib y el ponatinib no están registrados en la canasta de la leucemia amiloide crónica, lamentablemente, porque en esa época, como no habían aparecido estas moléculas, no se mencionaron en la canasta cuando debían haberse puesto como genérico, o como inhibidor de tirosina quinasa o anti-leucemia amiloide crónica, no sé cómo, pero por eso que estas moléculas como el bosutinib y el ponatinib están fuera de la canasta. ¿Cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? Bueno, con el tratamiento primero se produce una remisión hematológica, ustedes ven acá cómo va disminuyendo el número de células cancerosas y primero la remisión hematológica, después más profundo tenemos la remisión citogenética en la cual desaparece el cromosoma Filadelfia en las células, que es una cosa como muy gruesa, pero que inicialmente era lo que se medía, y luego tenemos la remisión molecular 4, 4,5 y la indetectable. Indetectable significa no necesariamente que no existen células tumorales, sino que los métodos que tenemos no son capaces de detectar células tumorales. Y por eso que es importante ceñirse a las recomendaciones de la European Leukemia Net del año 2020, en la cual pone como hito, y se mantiene como hito, el porcentaje de BCR-ABL que se debe mantener, que se debe lograr a los 3 meses del inicio del tratamiento, ¿ya? Esto es un hito muy importante porque se ha visto que esto tiene mucha relación con digamos, la respuesta a los inhibidores. Y esto se vio en el estudio del Hammersmith en Inglaterra, donde se logró determinar que los pacientes que a los 3 meses tenían un menos de 9,8% de BCR-ABL, todo esto, por supuesto, dentro del el sistema internacional que está estandarizado, y versus los que tienen más de 9,8% de BCR-ABL,
hay una diferencia significativa de sobrevida global a largo plazo, de 93 a 54%. O sea que, es decir, sí importa y mucho. Por lo tanto, es un hito, un objetivo que tenemos que llegar a cumplir con el paciente en los primeros 3 meses de tratamiento. ¿Y por qué fracasan los tratamientos? La primera causa de fracaso es la falta de adherencia. Eso se ha probado en distintos estudios y sabemos que es lo fundamental y lo primero que tenemos que averiguar cuando vemos que el paciente no va respondiendo como queremos. La intolerancia también hace que fracase el tratamiento. ¿Por qué? Porque por intolerancia, como si tiene mucho evento adverso, el paciente por supuesto que va a dejar de tomar el medicamento. Y la intolerancia hematológica hace que el especialista detenga el tratamiento porque si no daña al paciente. Y resistencia es cuando, a pesar de que se mantiene toda esta adherencia perfecta, el paciente cumple todas las indicaciones, pero la enfermedad no responde. Y esto suele deberse a evolución clonal, es decir, que ha progresado la enfermedad, el clon maligno ha hecho cambios genéticos o hay mutaciones, o esto no lo debemos olvidar, el inicio tardío de tratamiento. El inicio tardío de tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa, porque el inicio tardío hace que el genoma haya estado expuesto más tiempo a esta inestabilidad genética y se produzcan alteraciones, mutaciones puntuales que no somos capaces a veces de detectarlas, pero que hacen que el paciente no responda a ningún inhibidor. Otro punto súper importante que tenemos que acordarnos, y cada vez que empezamos a tratar un paciente, averiguar todos aquellos medicamentos que está tomando. Porque a pesar de que la vida media en Chile es bastante joven, pero esta enfermedad también van apareciendo aumentando a medida que aumenta la edad. Por lo tanto, es fundamental averiguar bien qué medicamentos está tomando. Y esto es como para graficar el mecanismo de resistencia que parte desde la boca, desde la ingesta, de tomarse el tratamiento, a el otro punto importante es la absorción del tratamiento, y esta absorción del tratamiento generalmente depende de la interacción con otros medicamentos en la vía del citocromo 3,4-A, en el cual interfiere en la absorción de distinta manera de este medicamento. Y hay medicamentos que pueden aumentar la actividad del inhibidor, es decir, va a ser mucho más tóxico, va a tener más efectos secundarios si está tomando alguno de estos medicamentos. Y así también hay medicamentos que disminuyen la actividad del inhibidor de tirosina quinasa, por lo tanto, disminuyen la eficacia del tratamiento. Es decir, y por ambos extremos, digamos, tanto por sea disminuir la eficacia o por aumentar la toxicidad, finalmente termina en o disminuir la adherencia o evitar el tratamiento o tener que cambiar de inhibidor, etcétera, etcétera, y se van haciendo más difícil lograr lo que queremos. Bueno, aparte de estos inhibidores de tirosina quinasa que tenemos disponibles, han aparecido otras moléculas, una que ya están aprobadas, que están también sometidas en Chile al ISP. Se está esperando una aprobación más, no recuerdo bien si la FDA o de la EMA, pero ya está sometido y este ya tiene una fase 2 completa y aprobado el año 2021, y este está aprobado como en segunda o más líneas, ¿ya? Y tenemos otros inhibidores que acá se usan más bien en Corea del Sur, y muchas otras moléculas que están en fase 1 fase 2, que ya veremos en el futuro qué es lo que nos vienen a aportar. Este
esta molécula nueva que ya está aprobada, llamada asciminib, esta molécula nueva se llama inhibidor alostérico, que significa en el fondo, la única diferencia, la gran diferencia es que los inhibidores de tirosina quinasa compiten con el ATP en el sitio de unión, digamos, del ATP. En cambio, este inhibidor alostérico significa que no actúa en el sitio de unión de la molécula que hace como que gatilla el efecto, sino que actúa por fuera de la molécula, de este sitio de unión, alterando la conformación de la molécula y así evitando que se produzca el efecto de proliferación. Ahora, lo bueno que tiene esto, que si ustedes piensan, es que se podrían, tal vez en pacientes que realmente no están respondiendo bien, combinarse ambos tratamientos, porque tienen distintos mecanismos de acción. Y para ir terminando, algunos datos locales de la leucemia amiloide crónica. Bueno, ustedes saben, es patología auge, dentro de las 85 patologías auge es la número 45, que está incluida en aquellas que son leucemias en personas de 15 años y más, y ustedes tienen aquí en Salud Responde, pueden averiguar lo que ustedes quieran. Las guías encuentro que están bastante desactualizadas, así que esperemos que a medida que pasan los días y ya pasa la pandemia, podamos retomar más rápido la actualización de todas estas guías, porque realmente nos falta. En Chile se tratan de Arica a Punta Arenas, estos pacientes en todos los hospitales más importantes, prácticamente ya en todas las regiones están los pacientes siendo tratados. Nosotros hicimos un análisis el año 2012, que a pesar de que es un poco tiempo, ya ha pasado 10 años, pero ya viene una nueva actualización. Encontramos que la mediana de los pacientes chilenos era de 47. Esto fue en un 350 pacientes, hoy día tenemos más de 1000. Esta mediana de 47 años, es decir, pacientes relativamente jóvenes, muy jóvenes. Y igual que, como se demostró en el estudio IRIS, los pacientes de Zócal bajo, de Zócal intermedio versus los de Zócal alto, tenían distinta sobrevida. ¿Y qué es lo que vimos nosotros? Una cosa que logramos, que no está publicado, es esto, que los pacientes que empezaron antes de los 6 meses de tratamiento, el tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa, antes de los 6 meses del diagnóstico, ¿ya? Versus los pacientes que ya llevaban más de 6 meses de diagnóstico antes de empezar el inhibidor de tirosina quinasa, el resultado era bastante diferente, ¿eh? Muy, muy diferente. Por lo tanto, en el momento que se hace el diagnóstico, se hace el estudio molecular y ojalá lo antes posible, y los estudios moleculares diagnósticos se demoran 2-3 días máximo, el paciente pueda empezar el tratamiento. Y más importante también, y que nosotros lo hemos visto y vamos a publicarlo, es el hecho de que la sobrevida libre de eventos tiene que ver también no solamente con que el paciente logre remisión citogenética completa. Aquellos pacientes, el grupo de pacientes que lograron remisión citogenética completa con remisión molecular posterior, fue diametralmente distinto de aquellos que lograron remisión citogenética, pero no lograron respuesta molecular mayor en ningún momento. Y fue distinta la respuesta. Esto es muy importante. Por lo tanto, como conclusión, y perdone que me pasé un poquito, la importancia del diagnóstico precoz, del inicio precoz del tratamiento, de la adherencia, de la vigilancia de la interacción medicamentosa, de la rapidez de la respuesta, posteriormente de la profundidad de la respuesta, de los controles periódicos y del buen manejo de los eventos adversos, siempre, digamos, buscando el asunto de la adherencia. Como mensaje,
El tratamiento con inhibidores puede curar, entre comillas, a algunos pacientes, esta es la remisión libre de tratamiento, pero aún se requieren medidas adicionales para diagnosticar a tiempo, mejorar la adherencia y lograr respuestas óptimas para poder llegar a esta remisión libre de tratamiento o a una sobrevida larga con buena calidad de vida, con la misma, expectativa de vida en algunos pacientes que nunca van a poder detener el tratamiento y tratando de que sean con la mejor calidad de vida. Ahora, parece que fuera muy fácil el tratamiento, sin embargo, es bastante complejo mantener este tratamiento y monitorearlo, por lo tanto, obliga al manejo por especialistas y a veces también por equipo multidisciplinario. Ya están apareciendo cardio-oncólogos, ¿ya? Claro. Que manejan todas las alteraciones cardiovasculares que puedan tener estos pacientes y así otras especialidades también, para lograr llegar a respuestas óptimas. Esta es un parangón con el K2, ¿ya? La historia natural, estábamos en la base, la hidrea, el interferón, el trasplante logró llegar a mitad de camino, los inhibidores de primera, de segunda, de tercera generación, otras moléculas que vienen en camino y finalmente la remisión libre de tratamiento que ojalá la lográramos en todos los pacientes. Y así como me entusiasma tanto la leucemia amiloide crónica, más me entusiasma mi familia, mis nietos, mis 13 nietos. Así que muchas gracias por su atención y estoy dispuesta a recibir preguntas. Muchas gracias, Soledad, por tu tan interesante presentación. La verdad que iba tomando algunas notas de cosas que se me quedaron ahí, de lo que planteaste respecto a que es una enfermedad crónica, pero que puede tener una muy buena sobrevida, que también tiene un cierto rango de edad, que yo entendía que eran entre los 50 y 60 años, pero estoy viendo que ahora aparecen más jovencitos. Sin Y duda. también, claro, y también esto de que tenemos acceso, o por lo menos tenemos conocimiento ya de terapias que vienen, o moléculas que vienen en camino, y algunas que ya tenemos, que tienen cierta cobertura y otras no. A lo mejor actualizar nuestra canasta GES, también actualizar nuestra guía clínica, etcétera. Todo eso lo vamos a ir conversando después en el camino, en la Claro. parte que vamos a hablar de el ciclo vital del paciente también, que lo va a plantear Felipe Tapia de Maxivida. Ahora, muchas gracias, querida Soledad. Vamos ahora con la doctora Beatriz Heyerman. Vamos a hablar con ella sobre la cobertura de la leucemia amiloide crónica en el sistema de salud chileno, su situación actual y futura. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile y experta en salud pública. La perspectiva de la que yo les voy a comentar tiene que ver con coberturas de atenciones en estos temas en nuestro país, que se dan principalmente con tres estrategias, ¿sí? Una es el auge, y la otra es la ley Ricardo Soto, y la otra son la estrategia de drogas de alto costo. Y cuando hablamos de coberturas de atenciones, en general tenemos tres dimensiones, ¿sí? Cuando estamos hablando de coberturas en atenciones a personas. Una tiene que ver con la cantidad de prestaciones que estamos garantizándole a las personas o que se les están asegurando, la cantidad de población que se ve afectada y la cantidad de financiamiento que está asociado a esto, ¿sí? Todo esto dentro de un marco de lo que ahí se ve que es un cubo, que es el fondo, la cantidad de financiamiento asignado para esta atención. En cada uno de estos grupos de coberturas que estamos comentando, tanto en el GES, Ricardo Soto, o en la opción para las drogas de alto costo, estamos hablando de un fondo, de una torta que se divide, que se reparte, ya sea aumentando prestaciones, ya sea aumentando población, o ya sea entregando algún aseguramiento a la población, ¿sí? Si nosotros queremos aumentar prestaciones sin aumentar el tamaño de la torta, tenemos que disminuir población a la que le vamos a llegar o disminuir el aseguramiento financiero. Ese es algo que quiero que tengan en la mente, porque vamos a ir viendo cómo esto se va cambiando en la medida en que se van mirando los diferentes sistemas de cobertura. El GES es
un sistema de cobertura que parte el año 2005 con la reforma que se hace en 2005, en que el gran sentido fue entregar mayor equidad a la población, es decir, que la gente tuviera acceso a atenciones en salud independiente de su nivel de ingreso, de si vivía en el norte, en el sur del país, en zonas rurales, en zonas urbanas, sino que siempre asociadas a las patologías y a sus necesidades de atención más que a sus condiciones. Se decide en ese momento seleccionar un grupo de patologías, las cuales iban a ingresar dentro de este cumplimiento, de este proceso garantizado. Y para eso es lo que hablábamos al comienzo, se define una torta, una cantidad de financiamiento, una cantidad del presupuesto del país asignado a salud que va a ser cubierto por este sistema. Eso es lo que define el monto, el tamaño de la torta, ¿sí? Que se va a asignar para las patologías. Y por lo tanto hay un conjunto de patologías que se pueden incluir dentro de esta torta. ¿Qué patologías se escogieron? Patologías que fueran prioritarias, de alguna manera porque eran frecuentes, o porque eran graves, o porque eran caras principalmente. Esas fueron las principales definiciones por las cuales se escogieron patologías para ir ingresando dentro de esta torta. Y qué intervenciones se definieron también incorporar. En ese momento se incorporaron prestaciones que iban desde el lado de la promoción, es decir, acciones que buscan mantener a la población sana, acciones de prevención, acciones de curación y también acciones de rehabilitación, es decir, buscar intervenciones efectivas en todo el rango de las posibilidades de atención a una persona. Obviamente buscando que fueran posibles dentro de la capacidad de oferta del sistema y dentro de estos recursos disponibles que decíamos que tenían que caber dentro de la torta que se definió en la ley, que iba a ser el tamaño que iba a cubrir el auge. Además se agrega en ese momento un debate social, un consenso social, es decir, a través de diferentes metodologías, se le consulta a la población cuáles podrían ser las acciones que a ellos como personas les parecen importantes que debieran estar garantizadas. Y por eso hay patologías como las alteraciones de la salud dental, que se incorporan a pesar de que desde la lógica muchas veces clínica, las alteraciones o las dificultades que tienen a nivel de la salud de la bucal no son tan relevantes porque no matan mucha gente, pero para las personas eso sí le parecía algo relevante y por lo tanto se incluyeron dentro de esta mirada. Además de tener esta mirada de definiciones con patologías, con estas características, esta ley en el GES incorpora también algo que no existía en las prestaciones previas, que se hacen explícitas determinadas garantías. ¿Qué significa esto de explícitas? Que pasan a ser conocidas y transparentes para la población. Una persona que es tratada dentro del marco del auge puede acceder a conocer cuáles son las condiciones con las cuales van a ser tratadas, cuáles son las prestaciones que están garantizadas, cuál es el monto de lo que va a copagar, a diferencia de todas las prestaciones que están afuera del GES. Y por lo tanto, al ser conocidas, transparentes y explícitas y ser garantías, pasan a ser derechos para las personas que tienen acceso a esta patología. Vamos a mirar después a qué corresponden estas garantías, estos derechos, pero generalmente están considerados dentro de 4 ámbitos: el ámbito del acceso, de la oportunidad, la calidad y la protección financiera, que los vamos a ver un poquito más en detalle. En el GES, entonces, a partir del año 2005 y en rigor desde el año 2002, en proceso de piloto se van incorporando en decretos, que son en los cuales se expresan cuáles son las patologías y cuáles son las condiciones que van a ser siendo incorporados en forma sucesiva. En los primeros años, en el año 2005, el 2006 y el 2007, fueron decretos de 1 año de duración, en que se fueron incorporando en forma paulatina patologías hasta llegar a las 56 que establece la ley originalmente,
Y posteriormente, a partir del decreto del año 2010, se incorporan nuevas patologías, llegando a tener en ese momento 69, y hoy día ya tenemos 85 patologías, a pesar de que la ley explicita 56 como número tope de patologías. ¿Cómo se produce esta diferencia? ¿Por qué partimos con una definición de 56 y estamos ahora con 85? Porque la ley dice explícitamente, se habla de estas 56, pero el tope para incluir patologías es algo que se llama el umbral o el umbral GES, que es el monto individual por persona estimado que se va a gastar en GES dentro del país. Es decir, se establece que por persona beneficiaria, a partir del primer decreto con las 56 patologías, debieran no gastarse más de 3,06 UF por beneficiario en el GES, en el país. ¿Por qué se definió este tope? Para que el GES no se comiera todo el presupuesto de salud que tiene el país, digamos, y tuviera un tope en términos de que hubiera el porcentaje de la torta de salud completa que el GES se come, está definido en la ley con un tope y de ahí no puede seguir creciendo. ¿Por qué se ha enseñado incorporando patologías? Porque se ha mantenido el monto de todo lo que está dentro del GES, dentro de estas 85 patologías y sus diferentes prestaciones, dentro de ese tope de su umbral que está definido en la ley y que en el último decreto que está vigente hoy día es 3,97 UF por persona. Si queremos aumentar más en patologías y en cantidad de prestaciones hoy día, tiene que aumentarse el umbral que está en la ley del GES, y eso es algo complejo porque requiere al menos 2/3 de aprobación en el Congreso. El próximo decreto GES debiera ser este año. Hacienda es el que define cuál es el monto de este umbral, porque ustedes ven lo que está más abajo del monto del umbral, ha ido creciendo un poco de acuerdo a la variación en el IPC, y eso lo estima Hacienda, y probablemente el umbral para este decreto esté cercano a 4 UF por beneficiario, que sería el tope para el crecimiento del GES de este nuevo decreto. A partir del año 2016 aparece la ley Recarte-Soto, también con un número de patologías que ha ido incrementándose en el tiempo, de 11 a 27 hoy día, pero a diferencia del GES, en este caso no se define un umbral para el tope de las patologías, sino que se define un presupuesto. Es decir, Hacienda define un monto de financiamiento con un umbral sobre el cual no se puede seguir creciendo en patología. Esto significa, en lo que le mostraba la primera diapositiva, en congelar el cubo total que significa, digamos, el presupuesto para cada una de estas patologías, tanto el GES como la ley Recarte-Soto, y jugar en el fondo con la cantidad de prestaciones o la cantidad de personas que están incluidas, pero sin modificar el monto de la torta que llegó a un tamaño de crecimiento máximo según la definición que en ese momento se está tomando por Hacienda, o en este caso del GES, en el presupuesto, o sea, en la ley. En el GES también, y como vamos a ver en la Recarte-Soto también, se define entonces un proceso de atención, en el caso del GES, para personas que están tanto en FONASA como en ISAPRE, con determinados criterios de inclusión, es decir, no todas las personas que tienen las patologías que están ahí en las 85 entran automáticamente, sino que hay algunos criterios de inclusión
Algunos son clínicos, otros son más bien de edad, pero en general apuntan a criterios clínicos, y se puede ingresar en el proceso de atención ya sea desde la sospecha o en alguna de las etapas del proceso del proceso de la salud de enfermedad, ya sea la confirmación, el tratamiento o el seguimiento. En cada una de estos grupos, de estas etapas, tanto la sospecha como la confirmación, el tratamiento, el seguimiento, hay grupos de intervenciones sanitarias o de grupos de prestaciones, exámenes, fármacos, canastas en algunos casos le llaman desde el lado de salud, que tienen una determinada protección financiera, que significa un precio y un copago transparente también para el usuario, tiempos que van corriendo entre cosas que van pasando desde la sospecha a que se confirma, desde que se confirma hasta que se inicia el tratamiento, y esas son estas garantías que llamamos garantías de oportunidad. Definiciones, como decíamos, de criterios de inclusión que corresponden a las definiciones de acceso, dentro de un marco de una red que cumple algunas condiciones, en este caso que sean acreditados o que estén inscritos en la red de prestadores de la superintendencia, que aseguran este concepto de calidad. Para ingresar al GES, entonces, se requiere que haya un profesional médico de alguna de las redes, ya sea pública del Sistema Nacional de Servicios de Salud o de las ISAPRE, que incorpore a través de un formulario que acredite que la persona es GES a alguna de estas, alguna parte, digamos, del proceso de atención. Hoy día existen 85 problemas de salud, agrupados algunas enfermedades crónicas, otros del adulto, tenemos una cantidad importante de cánceres dentro de estos problemas de salud, 85 que están garantizados, y dentro de esos cánceres está la leucemia en personas de 15 años y más, que es la patología que hoy día estamos trabajando, estamos conversando. La ley de Ricardo Soto, que ya veíamos se incorpora el año 2015, viene a cerrar una brecha que el GES no consideraba dentro de algunas de estas subprestaciones, y que, como veíamos, dado que el crecimiento del GES está limitado por esta definición del umbral, en la incorporación de algunos de problemas de salud que se empezaron a analizar en el marco de la ley Ricardo Soto, al ser de alto costo, no era factible, no podían ingresar en el GES a menos que se eliminaran problemas de salud que ya estaban garantizados y se incluyeran estos que son de alto coste y por lo tanto consumen una parte importante del grupo. Y debido a eso se creó una nueva ley diferente, con una torta financiera diferente, y que en el caso de la Ricardo Soto incluyó, además de las personas que están en FONASA, en ISAPRE, a las Fuerzas Armadas. En este también se definen criterios de inclusión clínica, también están las diferentes etapas, se puede ingresar en algunos momentos con una sospecha diagnóstica, pero mayoritariamente en el caso de la Ricardo Soto se entra con ya una confirmación diagnóstica y en algunos casos con una confirmación en la cual se requiere un examen que está garantizado dentro, digamos, de la ley, y principalmente a nivel de tratamiento y de seguimiento. En este caso, hoy día hay 27 problemas de salud que están, digamos, considerados dentro de esta ley. En este también se define hospitales y una red de atención que es principalmente tanto pública como privada, y el financiamiento, a diferencia en el caso del GES, que existe un copago por parte del usuario, en este caso el 100% del financiamiento es hecho por el Estado, no correspondiendo a algún copago a los usuarios, pero también en este caso las ISAPRES tampoco se hacen cargo digamos, de la garantía financiera, sino que lo hace el Estado a través de FONASA.
Se agrega el año 2019 un nuevo componente. Ya veíamos, la ley Ricardo Soto también tiene un umbral que está definido, que se hace explícito en los decretos, y por lo tanto hay algunos medicamentos, algunas drogas de alto costo, principalmente asociados a la atención de pacientes oncológicos, que no están incluidos, y que probablemente sea complejo incluirlos dado los montos y los financiamientos. Entonces se crea en el marco, digamos, del análisis de la ley del cáncer, un, un nuevo fondo, en este caso para drogas de alto costo en el marco oncológico, que a diferencia de las anteriores no es un sistema ya de protección financiera obligatoria, pero y tampoco un sistema de cobertura oficial, sino que funciona como un fondo para los pacientes FONASA exclusivamente, que tienen criterios de inclusión clínica, que en este caso se hacen explícitos también en un decreto exento del Ministerio de Salud, y que desde una atención de médico en el sistema de FONASA, son enviados a un comité ministerial, el Comité de Drogas de Alto Costo, el cual cuando le llega esta solicitud tienen 5 días para dar respuesta a la solicitud de tratamiento para los pacientes. En este caso, lo que se cubre principalmente son tratamientos y cuidados paliativos oncológicos, son las intervenciones sanitarias que están consideradas, y tiene también un tope dentro de este fondo que está incluido dentro del presupuesto de salud del FONASA, que para el año 2022 son 60.000 millones de pesos. Entonces, como podemos ver, en general tienen similitudes los tres sistemas de cobertura, pero en el proceso, pero tienen focos diferentes, y finalmente todos tienen una definición de cuál va a ser el monto al cual se puede llegar, y por lo tanto empiezan a competir ya sea cantidades de personas, cantidades de prestaciones o coberturas al momento de ir haciéndole modificaciones. Si vemos dentro de los casos que han sido analizados dentro del sistema de cobertura, digamos, para patologías de alto costo, han ido creciendo a partir del año 2019, 1.600 casos, 2.500 casos, 3.000 casos en el año 2021, pero tenemos que también se ve un porcentaje de rechazo, que es lo que está ahí marcado, digamos, en la columna, que es cercano a la mitad de los casos que se presentan. ¿Por qué se ven digamos, estos rechazos? Principalmente es debido a que no a que no cumplan los criterios de inclusión, sino que a la información que es remitida por los médicos a este comité de drogas de alto costo, en general viene incompleta, no tiene toda la información que se requiere para que se tome la decisión, o bien la información en algunos casos no está actualizada con los tiempos que la comisión exige que esté actualizada. En general, para casi todos los problemas de salud, cuando se exige algún tipo de información, ya sea de exámenes complementarios o de rayos, digamos, de exámenes de ese tipo, no deben ser más antiguos que 3 meses. Y si la antigüedad de los exámenes es más larga que eso, eso hace que el comité de alto costo no pueda dar autorización para este costo. Acá se muestra, digamos, cuáles son las patologías o los problemas de salud que están cubiertos en el último decreto que está vigente hoy día de patologías o sea, para drogas de alto costo, y se puede ver que hay para tumores sólidos y tumores líquidos
temas como cáncer de mama, cáncer de colorectal, hepático, cabeza y cuello, de piel, próstata, pulmón, renal y tumores neuroendocrinos, y tumores líquidos como el no-Hodgkin, las leucemias, y ahí la mieloide crónica tiene el ponatinib dentro de su garantía para las síndromes mielodisplásico y linfoproliferativo. Este decreto hasta ahora se ha emitido el último el 6 de diciembre del año 2021. Este año 2022 aún no hay un nuevo decreto, no está muy claro, aparentemente se había planteado originalmente que iban a ser 2 decretos en el año, pero hasta el momento no tenemos muy claro cuál va a ser el próximo o cuándo aparezca. Si vemos las estrategias que en la ley del cáncer se establecen como las estrategias continuas para la atención del cáncer, estas van desde acciones de promoción, como veíamos, hasta acciones de cuidados paliativos y alivios del dolor. En los diferentes sistemas de cobertura que existen hoy día en el país, se enfrentan algunas de estas etapas, digamos, en forma diferente. En el GES, y aquí están puestos los cánceres, tanto GES como Ricardo Soto, hay problemas de salud como el cáncer cervicuterino, en los cuales se garantizan acciones que van desde el tamizaje, es decir, el Papa Nicolau específicamente como acción de tamizaje en el caso del cáncer cervicuterino, hasta acciones de seguimiento y alivio del dolor, y en otras patologías, en otros cánceres como el cáncer renal, parten desde la confirmación y el tratamiento, no incluyendo acciones de seguimiento. Por lo tanto, desde el GES ya no hay una acción completa sobre todo el proceso de atención, sino que en aquellos aspectos que son más costo efectivos o que tienen más evidencia o que de alguna manera van a tener mayor impacto poblacional dentro de las opciones financieras que tenemos para ir garantizando. En la ley Ricardo Soto también veíamos que mayoritariamente se hacen acciones de confirmación y de tratamiento, y en el caso de los 4 cánceres que están incluidos dentro de la Ricardo Soto, principalmente son acciones de tratamiento las que están ahí garantizadas. No hay ninguna que esté relacionada a las leucemias dentro de la ley de Ricardo Soto en este momento. En las drogas de alto costo, también ahí veíamos principalmente tratamientos y muchas acciones para cuidados paliativos específicos dentro de cada uno de los problemas que se están incorporando. Estos son los tumores sólidos, probablemente toda esta información está transparente, como les digo, en los decretos. Y en el caso de los tumores líquidos, veíamos la leucemia mieloide crónica con el ponatinib en el caso del tratamiento. Decíamos que en todos estos problemas de salud, o sea, en todos estos sistemas de garantía o cobertura, existen requisitos básicos. Casi todos tienen requisitos similares con algunas variaciones. En el caso del GES, obviamente ser beneficiario de FONASA o ISAP. Ahí queda fuera las Fuerzas Armadas, que sí se incorporan en la ley Ricardo Soto. Y en el caso de las drogas de alto costo, ya veíamos que solamente a FONASA. En los problemas de salud son claramente explícitos, ya sea en decreto, en el caso del GES y en la ley Ricardo Soto, o en la resolución ministerial en el caso de la droga de alto costo. Hay condiciones específicas, que en algunos casos son condiciones de edad, o en algunos estados de salud, condiciones específicas de marcadores, y que se van definiendo y siendo bien claras en cada una de las patologías que se están incluyendo dentro de estos sistemas. Las prestaciones, para poder exigirlas o poder tener acceso, deben ser prescritas por algún profesional de la salud, que principalmente tiene que estar
digamos, inscrito dentro del sistema de la superintendencia, estar acreditado o estar reconocido como profesional de la salud. Y en el caso de la Ricardo Soto, además estar inscrito específicamente en la plataforma de la ley Ricardo Soto, que es una plataforma de FONASA, que está disponible para esto, y las patologías, las prestaciones estas deben estar consideradas dentro de los tratamientos que están garantizados y explícitos, como veíamos en los decretos o la resolución que está vigente. Y esto debe ser exclusivamente dentro de la red de prestadores que está definido para tanto el GES, en el GES, tanto en FONASA como en las ISAPRE. En la Ricardo Soto también están definidos los prestadores públicos y privados en los cuales estas atenciones se prestan, y en el caso de las drogas de alto costo, dentro de la red oncológica del sistema público que también está definido para el SNSS. Veíamos entonces que teníamos estas 4 grupos de garantía: la garantía de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. En el caso de la protección de acceso, es el derecho que le da, en el caso del GES, la ley para tener derecho garantizada a la prestación de salud, que son además, como ya veíamos, explícitas. Y esto dentro del decreto se expresa así tal como está ahí escrito. Por ejemplo, en el caso de la leucemia en personas de 15 años y más, que está en el decreto, en el problema de salud número 45, en el decreto 22, habla de todo beneficiario de 15 años y más tiene acceso, si tiene sospecha, a hacerse la confirmación diagnóstica y estudio. Si está con confirmación, tiene acceso a tratamiento y seguimiento. Si está en tratamiento, tiene acceso a continuarlo. Y en el caso de recidiva, también puede tener acceso a confirmación, tratamiento y seguimiento. Y esos son los grupos y las definiciones de acceso. La ley de Ricardo Soto también define criterios que pueden considerarse conceptos de acceso. También generalmente son a confirmación diagnóstica, ya sea por el establecimiento en el cual se hace el ingreso a la ley tenga un examen que está definido, digamos, en el protocolo de la ley Ricardo Soto, o que sea aprobado por un comité de expertos ministeriales específicos de la ley Ricardo Soto. Esto es algo que el GES no tiene, pero que la Ricarte incorpora este comité de expertos en algunos problemas de salud. Y en el sistema de drogas de alto costo es el comité el que finalmente toma una decisión y no los protocolos que puedan estar asociados a la atención de pacientes. Por ejemplo, ahí tenemos que en el caso del angioedema hereditario, que es uno de los problemas que está en la Ricardo Soto, se garantiza este medicamento de alto costo, validado por el comité. No hay garantía de exámenes de confirmación, ni tampoco garantía de confirmación de diagnóstico. En el caso de la garantía de oportunidad, que ya veíamos, es una definición de un plazo máximo para otorgar prestaciones de salud. En el caso del GES, estas también están explícitas en los decretos. Vemos ahí que en la leucemia, tanto la leucemia aguda como la leucemia crónica, se ponen tiempos garantizados para hacer confirmación diagnóstica de la patología, para iniciar el tratamiento desde que es confirmado o desde que es indicado por el médico, y para iniciar seguimiento también desde que el médico indica que se haga un seguimiento. En el caso de la Ricardo Soto, también se incorporaron garantías de oportunidad, es decir, también se definieron tiempos en los cuales debe responderse por parte de los prestadores, una vez que es validado por este comité de expertos clínicos ministerial. En el caso de presentar un episodio agudo, por ejemplo, en el angioedema hereditario, que es el ejemplo que estamos poniendo ahí en pantalla, debiera ser inmediato, en el caso de que este episodio afecte cara o cuello, o 90 minutos, en el caso de que no afecte otras partes del cuerpo, o 20 horas en caso de cirugía. Es decir, también en el caso de la Ricardo Soto, en cada una de las patologías
se va explicitando tiempo y garantías de oportunidad para cada una de las etapas que están incluidas dentro de la Ricardo Soto. En el caso de las drogas de alto costo, veíamos que el único tiempo que está explícito dentro de la resolución exenta son estos 5 días que tiene la comisión para dar la respuesta para iniciar el tratamiento. La protección financiera, entonces, que es la última garantía, la penúltima garantía, también hace explícito para las personas cuál es el copago o el arancel que corresponde a cada una de las prestaciones que están garantizadas. En el caso del GES existe un copago por parte de los beneficiarios, que FONASA puede ser 0 para los A y B, o incluso 20% en el caso de ser FONASA D, pero en la ley Ricardo Soto y en las drogas de alto costo no existe copago por parte del usuario y este es asumido por el fondo de salud. Y la calidad, ya veíamos que es que las prestaciones sean otorgadas por un prestador que esté registrado o acreditado en el sistema de la superintendencia, y que esto también se copia en los otros problemas, en las otras sistemas. También existe, como esto son garantías explícitas, existe un sistema para poder hacer reclamos, tanto en el GES como en la Ricardo Soto. Uno puede reclamar ante el prestador, ante FONASA o ISAPRE, en el caso del GES, y hay plazos que están definidos para poder hacer estos reclamos y para que responda el seguro ante un reclamo que están ahí puestos. Y en el caso de la ley Ricardo Soto, dado que esto se da a través de FONASA, el reclamo debiera hacerse a FONASA. La superintendencia siempre es una opción en el caso que no se cumplan las garantías, tanto del GES como de la Ricardo Soto, una vez que uno ha hecho el primer paso de reclamarle al seguro que corresponde. Nos vamos a hacer poco en esto, que tiene que ver con los decretos. Quería un poco comentarles esto. En la ley Ricardo Soto se supone que este año 2022 deberían haber un nuevo decreto, tanto de GES como ley Ricardo Soto. En la ley Ricardo Soto como el fondo no tiene mayor crecimiento, se están estudiando alguna incorporación de algunas prestaciones que no alteren el tamaño, no superen, digamos, el monto del fondo. Ninguna de estas tiene que ver con la patología que estamos hablando, así que solamente para que tengan esa información. Y en el caso del GES se están estudiando 5 problemas nuevos de salud que pudieran ser incorporados, y además se analizó la incorporación y la eliminación de canastas. En el caso del problema de salud 45, se están estudiando la eliminación de 4 canastas y la incorporación de 8, que están ahí incluidas, digamos, ahí las puse. El detalle no está explícito qué es lo que incluye cada una de estas modificaciones, pero lo que uno puede ver en el estudio de verificación de costos de este año es que dado el monto que implicaría, digamos, esta modificación en el caso específico del problema de salud leucemia, probablemente estas modificaciones puedan ser incorporadas sin que esto impacte en el umbral, que es a lo que yo les comentaba, que es el tope con el cual no se puede seguir creciendo. Y un poco volviendo a lo que conversábamos al comienzo. Este monto, que es el que se define, que va a ser usado, digamos, en este grupo de patologías garantizadas, en el momento en que se empieza a hablar de acceso universal en la salud, que es la propuesta que hace el gobierno del presidente Boric, lo que ellos plantean es que en el fondo exista un acceso a un fondo universal que incorpore todas las patologías, es decir, no como lo tenemos ahora, en que tenemos varias cajitas, una GES, una Ricardo Soto, una ley del cáncer, cada uno con sus montos, sino que exista una gran caja universal y en la cual se definan en forma con digamos, criterios de
de población, de cobertura y de prestaciones, con una lógica de evaluación de TESA, cuáles serían las coberturas que la población podría tener acceso. Esto podría ser, si se avanza en esta línea, podría ser un cambio en lo que tenemos hoy día como GES, Ricardo Soto o drogas de alto costo, y es algo que vamos a tener que estar atentos para ver cómo sigue avanzando. Por el momento, lo que se juega cada vez que hay un decreto es ver cómo se puede, dado las prestaciones, la población y el financiamiento, cómo se puede calzar dentro del cubo financiero que cada una de estas ámbitos de cobertura tiene definido. Muchas gracias, Beatriz. Muy completa tu presentación. La verdad que igual les da para como pasar una jornada solamente de esto, porque son temas, son temas que siempre nos ocurren cuando debuta un paciente y nos llama o quiere averiguar o qué sé yo. Explicarle resulta una hora tranquilamente solo darle los esquemas que tiene de cobertura. En el caso de los tumores sólidos, hematológicos en este caso. Incluso estaba leyendo ahora los esquemas de quimioterapia de FONASA, que también tienen otras áreas dentro del plan, ¿cierto? Que los pacientes a los cuales tienen acceso tanto en la modalidad de libre elección como en la modalidad institucional. Pero bueno, ese es un mundo que ojalá desde el punto de vista de la salud universal podamos solucionar. Este es un año bastante interesante respecto a aquello. En algún momento va a tener que tener la posibilidad de votar, no sé si en septiembre, porque ahora se está pidiendo que se prorrogue un poquito más el tiempo de la salida, digamos, de esta posibilidad en la nueva constitución. Oye, ahora quiero, y muchas gracias Beatriz, ¿ah? La verdad que voy a tomar altas láminas de ahí que vamos a poder usar para explicar después. Ahora quiero dejar con ustedes a Felipe Tapia, él es director de la agrupación Maxivida. Él nos va a hablar del camino de los pacientes de leucemia amiloide crónica. Querido Felipe, tenemos 15 minutitos para ver si alcanzamos a contestar algunas preguntas que han llegado. Se ríe Felipe. Pero bueno, claro, para ver si alcanzamos a contestar algunas preguntas que nos habían llegado, a pesar de que una de ellas ya la contestó Beatriz. Así que te dejo, Felipe, bienvenido. Gracias. Antes de comenzar, voy a intentar hacerlo lo más corto posible para contestar la pregunta, porque hasta yo tengo preguntas con ustedes. Es súper importante entender que las organizaciones de pacientes es algo nuevo en el mundo. No tenemos más de 20 años. La sociedad civil, integrada por todos los que podemos hacer un cambio social en el mundo, los científicos, los doctores, las personalidades, toda esta sociedad civil gigante, no tenía un vínculo con la sociedad específica de los pacientes, y eso es un movimiento que se genera básicamente en muchos ambientes de necesidad, pero particularmente con el inhibidor de tirosina quinasa hace 20 años. Para acceder a estos inhibidores, la mayoría de las organizaciones que nacen de eso todavía existen en el mundo, y estamos bastante bien agrupados en cuanto a formación. Y ahora sí quiero empezar la presentación de lo más rápido posible. Acá está. Todas estas imágenes que están viendo son de Facebook, son públicas de Facebook. Quiero empezar con esta porque las organizaciones de pacientes lo que generan es las leyes, lo que la doctora Beatriz estaba diciendo, se generan primero en el clamor popular. Yo les estoy mostrando esta reunión porque fue con Cecilia Roveretti, ya cuando falleció Ricardo, no encontré ninguna de antes, cuando empezamos a saber que alguien nos podía ayudar en forma pública, y son cada uno de ellos líderes de organizaciones de pacientes que están en esta reunión planeando o diciendo qué es lo que necesitamos para la salud, quien se convirtió después en la ley de Ricardo Soto. Acá estamos ya en la marcha, como verán. Maxivida fue uno de los carteles grandes que tuvimos ahí de la marcha, y después de la ley, para poder explicar cómo funciona. Básicamente, si usted, doctora Beatriz, la doctora Undurraga sabe, ve la ley GESAUGE, en la leucemia, Maxivida es una de las primeras organizaciones que aporta al consejo en los medicamentos, en el tratamiento necesario para la leucemia amiloide crónica. Pero en el fondo, esto es lo que es Maxivida. Y
y lo que es Maxivida son personas que han luchado por mantenerse, han luchado por tener una oportunidad y han tenido que luchar por acceso también. Entonces, cuando usted hablaba del último tratamiento que fue aprobado en diciembre pasado, implicó muchas peleas y muchas relaciones fuertes con la autoridad, e inclusive cierre de puertas a nosotros, pero que generaron esta oportunidad. Nosotros hace algunos años hacíamos demanda. Últimamente nos están escuchando más y se generan normas. Entonces, otra de las cosas importantes que nosotros hemos hecho es comunicarnos con la sociedad científica y con los doctores. Aquí tengo a la doctora Undurraga, con María, mi jefa, y a la doctora Rojas. Cada uno de los doctores que nos apoyan nos dan la posibilidad de generar más información y más herramientas para nuestros pacientes. Básicamente todos los años nosotros hablamos con nuestros doctores y les preguntamos qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a los avances científicos, y cada vez que tenemos problemas con algún paciente lo derivamos a alguno de nuestros asesores científicos. Obviamente la doctora Undurraga y la doctora Rojas son de las principales que tenemos esta relación directa y cordial. Inclusive hasta yo he estado ahí preguntándole a la doctora Undurraga muchas veces cuando hemos tenido problemas. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, no solo generamos soluciones políticas, solucionamos problemas de adherencia, solucionamos problemas emocionales, solucionamos problemas familiares que se producen ante la enfermedad y el desconocimiento de esta. Cada vez que nosotros conversamos con los pacientes, cada vez que generamos información, también les damos tranquilidad, les damos paz, les damos soluciones técnicas suficientes para navegar por el sistema de salud que usted también explicó, doctora. Entonces, nosotros tomamos al paciente y le decimos dónde tiene que ir, qué tiene que hacer para poder llegar a las instancias necesarias para recibir su tratamiento. Comparado con otros países, nosotros no estamos mal en leucemia. Nosotros estamos bastante bien, pero eso no implica que debemos sentarnos en los laureles, ¿cierto? E intentar quedarnos tranquilos. Tenemos que seguir avanzando. Vienen nuevos tratamientos de cuarta, quinta línea, y tenemos que estar preparados para que el gobierno entienda que esos tratamientos van a salvar a muchas personas, pero que no van a generar una tremenda carga financiera para el Estado. ¿En dónde estamos? Después de todos estos años que hemos luchado, de todos los presidentes que han pasado por Maxivida, nosotros, como ya dije antes, estuvimos luchando por la ley de Ricardo Soto, y ahora Maxivida, en representación que me dejaron a mí, estamos en la Comisión de Vigilancia de la Ley. Y hemos descubierto cosas interesantes que voy a dejar para el final de esta presentación. Estamos en el ISP. ¿Cómo? Reclamando por los efectos secundarios de los pacientes. Porque es muy importante que sepamos cuando nuestros pacientes están sufriendo, por ejemplo, si se les cambia un medicamento, o si no se les está dando el original. Yo no estoy contra los originales, hay unos que son espectaculares, pero hay otros que también no le hacen bien al paciente, y nosotros en esa información podemos ayudar mucho. Y obviamente hablando con nuestros doctores, ¿no? También estamos en la Superintendencia de Salud, con un contacto bastante cercano, y cada vez que tenemos un problema vamos directamente a la superintendencia y le preguntamos la solución técnica que pueda haber a esa problemática. Pero también estamos rodeados del mundo, ¿no? Y estamos en la directiva de Real Alianza Latina, la organización más grande de pacientes en Latinoamérica, y estamos creando instancias para desarrollar avances en la organización y profesionalización de estas, para que puedan luchar con más fuerza y con herramientas claras para todos los elementos que son necesarios, como las DOCAS, como el apoyo emocional, como la guía en la navegación del paciente. Y hace poco tiempo fuimos nombrados directores de CML at Work, que es la Organización Mundial de Leucemia Mieloide Crónica, en donde nosotros tenemos una silla en la directiva, en la directiva que coordina todas las actividades a nivel mundial. ¿Y por qué es importante haber hecho esto? Porque, como dicen los ingleses, la Organización de Pacientes Inglesa de Leucemia, la anécdota es evidencia. Cuando nosotros empezamos a descubrir que nuestros pacientes están sufriendo por algo, no lo detectamos en un paciente, lo detectamos en todas las regiones y en todo el país. E inmediatamente informamos cuando esas situaciones están produciéndose. En ISAPRES, por ejemplo, nosotros hemos descubierto que el GESAUGE, si bien es una tremenda herramienta, muchos de nuestros pacientes no pueden acceder. Porque pagar 2 meses de sueldo en el año lo hace inmediatamente entrar en la línea de pobreza más absoluta,
Y ahí nosotros hacemos unas recomendaciones, que no las voy a decir aquí al aire, ¿cierto? Pero que pueden solucionar el problema. En FONASA tenemos un problema con los tiempos, y siempre estamos dedicados a que los tiempos funcionen y anden bien. Y en las Fuerzas Armadas el acceso directamente, han sido muchas conversaciones, que a estas alturas de los años que llevamos luchando, son conversaciones gratas. No puedo decir que al principio lo eran, pero ahora son conversaciones gratas que normalmente tienen una solución eficiente con los pacientes. Y eso habla de la falta de demandas que hemos hecho últimamente, porque estamos consiguiendo soluciones para los pacientes. ¿Cuál es nuestra prioridad? Los efectos secundarios, que es un problema que tenemos con los pacientes, el acceso oportuno y el apoyo emocional y práctico. Muchas veces un paciente se siente tan abrumado con que el doctor le dijo que tenía cáncer, que no sabe qué trámite hacer, no sabe dónde ir, no sabe a quién pedir apoyo. Y nosotros lo acompañamos en eso. Y en el acceso oportuno lo acompañamos en todo este proceso para que no se pierda ninguna de las etapas. Muchas veces el sistema dice que son 30 días, pero el paciente se pierde en el proceso y puede pasar mucho más tiempo. Y eso nosotros lo tenemos registrado y tenemos forma de solucionar cuando el paciente ha tenido esos problemas. Esto que le estoy mostrando aquí, lo hicimos con la doctora Undurraga, le hicimos preguntas, ¿cierto? Y con ella lo hicimos en toda Latinoamérica, que es determinar cuánto en realidad se demora el paciente desde que es diagnosticado con leucemia hasta que recibe uno de los inhibidores de tirosinquinasa. Como verán, los plazos son bastante cortos en comparación con el mundo, pero que podemos pasar de 24 a 48 horas y de 1 a 5 días en la entrega del tratamiento. Para nosotros el ideal sería que tuviera el diagnóstico y al día siguiente tuviera el tratamiento. Pero 5 días es bastante bueno. En comparación con el mundo somos de los que estamos mejor, al menos en Latinoamérica. Y como les digo, gracias al análisis que nosotros hemos hecho, a la investigación que hemos hecho, a la ayuda que nos han dado nuestros especialistas, esto lo hemos compartido por toda Latinoamérica, y cuando quieran se los puedo convidar esta herramienta que está hecha en 14 países de Latinoamérica. ¿Qué esperamos para la salud de las próximas décadas? Y voy a tratar de hacerlo en un minuto. Esperamos que la salud sea un sistema universal. No creemos que las ISAPRES deben desaparecer, pero sí creemos que debe ser un seguro adicional. Creemos que el sistema de salud público tiene que tener una fortaleza estructural. Tenemos algunas diferencias con la ley del cáncer. Nosotros creemos que tienen que haber centros de derivación nacional. No somos un país tan grande para tener muchos hospitales de cáncer, sino que deberíamos direccionar hacia los mayores especialistas en el país, como la doctora Undurraga, perdón que lo diga, ya que está aquí, pero deberían estar todos los pacientes pasando por ella, y haciendo una línea de atención que pueda dar acceso a una persona en Punta Arenas por medio de transporte, por medio de casa de acogida, por medio de las organizaciones, y llegar a los mejores especialistas, a los más avanzados, y la continuidad del tratamiento que sea por los especialistas de regiones. Otra cosa importante es la prevención. Como decía la doctora Undurraga, si detectamos a tiempo la leucemia, nosotros podemos salvar a muchos más pacientes. El examen que hace la ISAPRE, nos sacan sangre para determinar si tenemos el azúcar muy alta o si tenemos alguna enfermedad venérea. Nosotros necesitamos que haya un examen claro, profundo, todos los años a todos los pacientes de ISAPRE y obviamente a todos los pacientes de FONASA para hacer prevención, para que la prevención sea real en Chile, porque eso va a reducir los costos tremendamente en la atención de salud. Y por último, creemos que las organizaciones de pacientes deberían estar en todos los hospitales, porque en el modelo español de la Universidad del Paciente, la atención de urgencia bajó en un 15% al mes de empezado las organizaciones de pacientes a ayudar a los otros, y en el modelo de Oxford, que es con enfermeras trabajando con los pacientes, también tuvo mejoras bastante avanzadas en el tratamiento. Entonces, la incorporación de las organizaciones de pacientes en el sistema de salud es tremendamente importante, porque nosotros no decimos qué medicamento es el más importante, decimos qué necesitan los pacientes. Y muchas veces el paciente necesita ser escuchado, muchas veces el paciente necesita estar en contacto con otro, muchas veces el paciente necesita que se le explique cómo moverse en el sistema de salud. Y esto es solo un ejemplo de lo que hemos logrado en la Comisión de Vigilancia de la Ley de Cartes Soto. Nosotros, a diferencia de la ley
de transparencia, ¿cierto? Nosotros podemos solicitar información específica a los organismos involucrados en la ley Ricardo Soto. Esta información nos la entregó Hacienda acerca del presupuesto, ¿cierto? Hasta el año 2021, que ustedes, doctora Beatriz y doctora Undurraga, deben conocer muy bien, ¿cierto? Cómo ha ido aumentando el monto y cómo han ido aumentando la ejecución presupuestaria de esta. Pero creemos que la fuente de financiamiento y el retorno de inversiones ha sido muy bajo en comparación con las capacidades que tiene la ley de buscar financiamiento, donaciones y otras herramientas de negociación con los productores de los medicamentos. Creemos que estamos muy al debe y eso va a estar en el informe de la ley Ricardo Soto que ya luego vamos a hacer público. Esto es material público también, por favor. Y esto es lo más grave. Como usted decía, doctora Beatriz, el problema es que para las necesidades actuales, el 2028 ya no va a haber fondos. Y eso es evidente que necesita un ajuste en los montos o que cambie toda la ley de salud y tengamos una salud universal que se encargue de los problemas de la farmacovigilancia, o sea, de todos los problemas de la salud en general, de a cuántos podemos atender con el menor costo, y también de los problemas particulares de las enfermedades de alto costo o las enfermedades raras o que tienen difícil diagnóstico. Yo creo que esos tres elementos son súper importantes en la salud y en cómo podemos mantener esto. Cualquier ley, se lo digo como magíster en gerencia pública, que tenga un techo, es una ley que es infuncional en el tiempo. Y lo que estamos haciendo en salud, estamos dándole techo a todas las cosas, y eso va a implicar que vamos a tener millones de problemas con todos esos techos. Lo que tenemos que hacer es tener una salud descriptiva, que sepamos que necesitamos, que haya tratamientos, que haya prevención, y que el Estado defina la salud por el Ministerio de Salud y no por el Ministerio de Hacienda. Y que el Ministerio de Salud no defina la salud por la farmacovigilancia, sino por la necesidad de los pacientes. Esa es nuestra visión a futuro de Maxi Vida y la que tenemos muy presente. Quería decir millones de cosas más, pero me atengo los 15 minutos. Quizás en algún momento podamos conversar, hacer otro seminario, pero el objetivo de nosotros como Maxi Vida no es que haya perdón, Francisco, no es que haya un paraguas gigante de organizaciones, sino que haya una organización en cada hospital hablando con el director y que le diga, ese abuelito de 80 años merece el tratamiento porque está más vivo que yo. Y esa señora que tiene 45 años, que le van a gastar 50 millones de pesos, esa señora no va a llegar a ninguna parte, porque está muy triste, está con otras enfermedades, ¿para qué la van a hacer sufrir? Las organizaciones de pacientes vemos a las familias, podemos ser un aporte para el sistema de salud y creo que con los doctores que nos conocen saben que lo estamos haciendo. Ahí, por favor, doctor Undurraga, no me deje mentiroso. Y con eso termino. Muchas gracias. Elvio, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que aparte de esa voz que es reconocible en todas partes, también es esa energía, ese ímpetu y ese amor a los pacientes que irradias, amigos. Así que muchas gracias por tu participación y por poner esto en la mesa también. Oye, entonces nos quedan los últimos 10 minutitos y quiero aprovechar y que contestemos algunas preguntas. Yo sé que por ahí ya las contestamos, así que no nos vamos a repetir. Quiero enfocarme en las cosas que están en el chat. De hecho, mira, Soledad, por ejemplo, aquí nos están preguntando algo bien concreto, ¿ah? Claudia, respecto al uso de un medicamento, imatinib, que entiendo que parece que es oral porque dice que a veces se le olvida y puede ser que haya tomado 2 pastillitas en el mismo día. Eso pasa a veces porque ocurre que hay también pérdida de la memoria asociada con los tratamientos. Corrígeme en eso porque nos ha pasado a nuestros pacientes que también les pasa esto que como toman estos medicamentos orales, a veces no se acuerdan o van perdiendo lentamente la memoria. Bueno, como tú bien lo dices, esto puede suceder, suele suceder, pero hay un mensaje que quisiera pasar principalmente, es que con el imatinib, por lo menos con el original, que es lo que está estudiado, basta que el paciente deje de tomar un 10% de la dosis para que fracase el tratamiento. Es decir, si son 30 tabletas al mes, que deje de tomar 3 tabletas en el mes para que fracase el tratamiento. Por lo tanto, yo les recomiendo siempre que lleven una libretita, algo, pero que lo vayan registrando todos los días, lo que están tomando.
Oye, Soledad, y en el caso de tomar 2 dosis en el día, porque me imagino que es una pastillita diaria, entonces si se le olvidó y tomó 2, No, no debe tomar 2 porque no eso le va a pasar puede nada, a ser, eso me no, refiero. puede ser muy tóxico, Ya, ok, ese es el punto, ya. claro. Perfecto. Oye, bueno, de lo que decía Felipe, Mauricio comenta aquí el acceso universal de la salud eh, que se propone, las listas de espera van a ser infinitas. Para no entrar en temas políticos, pero el acceso universal a la salud, Felipe, lo venimos hablando hace mucho tiempo. Y con Sí, distintos temas, ¿sí o sí, no? lo que pasa es que aquí lo importante es la participación de todos los que están involucrados. La lista de espera tiene que eliminarse. Creo que es indigno que el país tenga... Yo le contesto a Mauricio con una frase de Churchill. Churchill, cuando terminó la guerra, dijo: ¿qué hacemos con los esfuerzos de la guerra? Dediquémoslos a salud y a educación. Muchas veces los países dicen que no tienen financiamiento, porque tienen dedicados los financiamientos a cosas que también son importantes, pero la pregunta es: ¿un gobierno a quién le debe? ¿A la estructura del país, como defensa, como carreteras, o primero le debe a la salud del país? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Y cuando me hago la pregunta de la salud, de qué es lo más importante, ¿qué es más importante? ¿Las personas que se están muriendo o las personas que necesitan un arreglo estético? Entonces, esas decisiones hacen que la lista de espera para mí se tenga que acabar, tenga que haber una salud que sea beneficiosa para todos y que tenga que haber la financiación del Estado suficiente para que eso pase. Correcto. Oye, es un tema más que lo vamos a tener en la mesa pronto. Soledad. Bueno, con respecto a eso, yo quiero apoyarte, Felipe, porque nosotros lo vivimos cuando empezó el auge. ¿Qué fue lo que se produjo? Porque como no había probablemente presupuesto, no tengo idea, pero no se implementó como correspondía. Simplemente nos llegó el auge. ¿Y qué significó? Que empezaron a aparecer enfermedades de primera categoría y las de segunda categoría. Entonces, la de primera tenían una fuerza de ley, por lo tanto había que cumplir. Y la segunda, bueno, que se esperen, que se mueran, que da lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue muy injusto, por un lado, y por otro lado, porque además el servicio público no daba, tampoco se hizo nada para incentivar que más médicos se quedaran en el servicio público. Y, y otro punto digamos que obtengo de todo esto, es que un mensaje que quiero pasar, es que en este momento, por lo menos, paciente con leucemia amiloide crónica y que tiene copago en una ISAPRE no puede estar en la ISAPRE, y lamentablemente tiene que pasarse a FONASA, lamentablemente para el país, digo yo, porque en el fondo la ISAPRE se ha llevado los fondos durante no sé cuántos años y lo tiene que tratar FONASA. Pero el paciente, o sea que les hablo desde la experiencia, tengo pacientes jóvenes que por el copago han fallecido porque la enfermedad no pudieron tomarse el tratamiento como correspondía y el paciente finalmente hizo una crisis blástica y falleció. Así es que... Bueno, ya que la doctora Undurraga lo dijo, eso es lo que nosotros hacemos. Trasladamos a los pacientes de ISAPRE a FONASA. Claro. Y gestionarlo y ahí deberían trasladarse también con la plata que han puesto en con la plata, exacto, claro. exacto. ¿Ah? Y no, bueno, no solitos, pero en fin. Claro, esos son temas hay muchas cosas que hablar, que conversar, que tratar de arreglar. Así es. Oye, bueno, Dani González le pregunta a Beatriz, buenas tardes, doctora, ¿cuándo será el próximo decreto de la ley Ricardo Soto? Tú lo comentaste, pero démosle vuelta porque yo sé que Felipe también tiene respuesta para eso. Tanto el decreto GES como la Ricardo Soto deberían haber un decreto del 2022, pero ese es lo que se supone que debiera hacer, porque debieran renovarse cada 3 años. En general va a depender del financiamiento, como ya veíamos, y probablemente no sean grandes cambios a los decretos que existen, sino que algunas modificaciones dentro del marco presupuestario. Mejoras que puedan significar sacadas de algunos medicamentos que ya se han visto que no son tan eficientes o no son, y incorporación de otros pocos. Lo más probable es que no haya grandes modificaciones. Estoy haciendo salud ficción porque no hay más señales, pero el decreto nuevo debería ser
a partir de julio del 2022 deberían haber decretos jerárquicos nuevos según lo que el cronograma habitual dice. Felipe, dale. Tiene más ficción que yo. Yo creo que ya tenemos que salir a las calles. Creo que alguien nos está, no quiero decir nos está, no sé cómo ocupar la palabra, voy a hacer lo más fino posible, pero alguien nos está engañando. El decreto debe haber salido el año pasado, nosotros se citó a la comisión para hacerlo, se retrasó, y como ejemplo nomás, la leucemia mieloide crónica debería ser actualizada hace 10 años, hace 5 años y ahora, y nunca se ha actualizado. Y tenemos razones tan ridículas como los tratamientos de última línea cuestan lo mismo que los tratamientos de segunda línea, pero los pacientes cuando pasan a esa línea ya no hay tratamiento para ellos. Claro, Entonces, eso es el absurdo de que en las guías solamente se mencionan esos medicamentos que existían en ese momento, pero el precio de todos es más o menos parejo, por lo tanto es absurdo. Y lo más absurdo es que la canasta está hecha para un cierto monto y la Cenabast compra lo más barato, que son copias o son genéricos y que no sabemos si son igualmente efectivos, pero que la canasta lo está financiando. Entonces ahí está en el fondo ahorrando, pero no sé, a costa del paciente. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, que lo fundamental aquí también es, como explicaba la doctora, es que el presupuesto debe aumentar, es decir, el porcentaje del PIB para salud debiera aumentar y debiera depender de salud la decisión y no de Hacienda. Es decir, sabemos que no, la salud imposible para todo el mundo, todo, y hasta lo último que salió, pero depende aquí en este país también mucho lo que gestione cada uno, y de repente sale una droga nueva para una patología X, y como los que se estaban interesados se movieron más, lo que varía en la sobrevida global a ese paciente es un mínimo con un costo absolutamente exagerado, ¿eh? Y versus otras patologías que quedan en desmedro porque nadie está luchando por ellas. Entonces, que hay tanto que hacer. Vamos a seguir peleando por eso, doctora. Hay que salir a la calle. Otra vez. Oye, quedan un par de preguntitas que no las quiero dejar atrás para que cerremos con ellas. Nicolás pregunta, muy buenas tardes, quisiera consultar cuál es el porcentaje o probabilidad de que con el tiempo se generen efectos hepatotóxicos con la ingesta continua de los inhibidores de tirosina quinasa. Soledad. Bueno, eso puede pasar, puede no pasar y como puede pasar, ¿ya? A cualquier paciente. No podemos predecir en este momento, digamos, lo último, digamos, tenemos 20 años de tratamiento solamente de seguimiento, por lo cual podemos hablar, y siempre hay pacientes que tienen efectos hepatotóxicos con uno o con otro medicamento, y que ahí en ese caso tienen que cambiar de droga, pero no podemos predecir a largo plazo lo que pueda pasar. Oye, mira, María Valdebenito dice, la ley Ricardo Soto se demora en la aprobación de los tratamientos. Cuando están aprobados ya es tarde para el paciente. Sí, bueno, siempre es tarde para un paciente con cáncer, ¿cierto, María Valdebenito, querida? Mauricio dice... Perdona, el 8% de las atenciones de Ricardo Soto están atrasadas. Como dato, esos son 2.500 personas que no están recibiendo el tratamiento, esos son datos oficiales, y que para el gobierno será muy poco, pero para mí es muy importante. Entonces, se está capacitando a los prestadores para que apuren el proceso, pero como María muy bien dice, y lo hemos vivido en carne propia, ¿cierto? Los pacientes se nos mueren esperando. Oye, bueno, buen punto, porque en GES también son 59.000 pacientes que están en espera hace más de 120 días y 2 millones de personas esperando en listas de espera de 504 días de atraso. Entonces, hay mucha tarea por hacer y estamos con perspectiva de tener casi más de 7.500 pacientes oncológicos muertos por sobre lo que normalmente habían en Chile. Así que la tarea es titánica. Y se está gastando por lo mismo que en las listas de espera, como los hospitales no tienen los suficientes especialistas, entonces tienen que derivar a las clínicas privadas, que el costo sube, por lo tanto se gasta más, y las clínicas privadas crecen y el sistema público se disfinancia.
Así es que es una pena, pero en el fondo lo que hay que hacer, pienso yo, hay que incentivar a los especialistas a que se queden en la salud pública o, bueno, dentro de los sistemas que nuevamente que se creen, da lo mismo, pero que el 80% de la población está en este momento en la salud pública y es atendido por el 20% de los especialistas que están ahí solamente. Entonces, Oye, es imposible. Sí, exactamente, Sole. Terminamos con una pregunta que a lo mejor nos deje un hálito de esperanza. ¿Es posible la remisión completa por el resto de la vida del paciente de leucemia amiloide crónica? Sí, es posible, por lo menos lo que llevamos en este momento desde que se hizo la primera detención de tratamiento, que esto hace ya más de 10 años, esos pacientes, la gran mayoría solamente han recaído después de, porque la gran cantidad de recaídas se produce en los primeros 6 meses. Y ahí uno tiene que estar monitoreándolo mensualmente para poder rescatarlo, y el 99,9% vuelven a tener la respuesta anterior, ¿ya? Y recaída después de los 2 o 3 años prácticamente no hay, ¿ah? Porque lo que se produce es que una vez que llega a un nivel tan bajo y con tanto tiempo de inhibidor de tirosina quinasa, el sistema inmune, en el fondo, propio del organismo, produce ese balance como cualquier cáncer, digamos, que estamos siempre produciendo células cancerosas y nuestro mecanismo de vigilancia está parándolo. Por supuesto que si ese paciente tiene a lo mejor un problema en que cae en una inmunodepresión por algún motivo, puede perfectamente recaer. O sea, como que el cuerpo queda entrenado a continuación del tratamiento. ¿Eso quieres decir? Se queda en un nivel, en un nivel que es capaz de detener y eliminar esas células cancerosas que todavía se siguen produciendo. Perfecto. Bueno, con ese mensaje positivo nos vamos a quedar, porque el resto de las conversaciones está para harto, incluso para un par de jornadas más, porque lo que planteó, lo que mostró Beatriz también es un tema, Felipe, ¿cierto? Como para una pura jornada nomás, solamente Sí, eso. claro. Oye, quiero darles las gracias de todo corazón, Soledad y Beatriz, que hayan estado esta tarde con nosotros aquí en Fundación Cáncer Vida, y también a Maxi Vida, nuestros amigos de toda la vida. Felipe, por supuesto, qué gusto verte, Felipe. Y a Novartis, que nos permitió hacer esta jornada. Todo esto va a quedar a disposición de la gente para que lo puedan volver a ver. Vamos a tratar de hacer unos cortes ahí para unos deditos más chiquititos, más acotados, para responder algunas preguntas puntuales que siempre nos hacen a los pacientes. En la parte administrativa del cáncer es complicado, ¿para qué decir el tema de los medicamentos? También es hasta difícil explicarle hasta los nombres y para qué sirven. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para poder seguir dando información. Que yo creo que un paciente informado siempre tiene mejores pronósticos de vida, ¿verdad? Mientras mejor informado estás, probablemente te va a ir mejor en el tránsito del cáncer. Exacto. Un abrazo grande. Dispuesta a Dígame. ayudarlos en lo que necesite. Gracias, Siempre dispuesta. como siempre, como siempre. Felipe. Déjame hacer un saludo al querido Luis, va a estar muy bien y quiero saludarte públicamente. Estamos todos contigo en Maxi. Eso. Cariño entonces para él. Gracias, Bea. Que estés muy bien. Gracias, Centrum TV, que nos aporta nuevo apoyo con toda la parte técnica. Adiós. Y nos Gracias. vemos la próxima semana. Vamos a tener una jornada. Vamos a hablar de la inmunoterapia en cáncer. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Vamos a hablar con un par de especialistas y vamos a ver si acaso está cubierto los diagnósticos y el tratamiento de estas cosas, ¿ya? Porque nos preguntan mucho qué es esto de la inmunoterapia y realmente es lo que es, dicen ser. Un abrazo grande, cariños a todos los que nos siguen. Nos vemos. Gracias, Francisco. Adiós.